decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche que nos has permitido reunir aquí en tu casa, Dios. Reconocemos que tú estás aquí, Dios, y eso es lo que deseamos. Deseamos tu presencia, deseamos escuchar de tu voz. Y te pedimos, Espíritu Santo, enséñanos, Dios, abre nuestros corazones, danos entendimiento. Ayúdanos, Padre, a recibir de ti esta noche. Ayúdanos a enfocarnos en lo que tú quieres decir. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Estos primeros 7 versos, ya lo comenzamos, tratan con las calificaciones de un obispo o anciano o pastor, sinónimo los títulos, obispo, anciano, pastor. Los que desean ese rol de liderazgo, específicamente un pastor. Y en este pasaje estamos viendo 2 cosas. Número 1, el llamado del pastor. Eso lo vimos el martes pasado. Y número 2, las calificaciones del pastor. Vimos los primeros 7 el martes pasado. Entonces esta noche continuamos en los demás. Las calificaciones de un pastor, verso 2 al 7. Entonces vamos a hacer un repaso rápidamente. Recuérdense, comienza con un llamado. Dios pone un deseo en este hombre de Dios y nace una pasión para obtener este rol, esta responsabilidad de supervisar la iglesia de Dios. Entonces es un deseo que Dios da al hombre. Y luego la Biblia nos da las calificaciones para ese hombre. Ya vimos algunos la semana pasada. Entonces, recuérdense, el primero trata con la reputación del hombre. Dice ahí, dice irreprensible, calificación número 1. Este hombre tiene una buena reputación, no solo en la iglesia, pero en la comunidad. Tiene buena reputación. Calificación número 2 trata con su matrimonio. Lo vimos, marido de una sola mujer. Este hombre es totalmente fiel a su mujer. Toda su atención, todo su deseo es para ella y solo para ella. No es coqueto. También vimos acerca de su automaestría, porque dice la palabra que sea sobrio. Tiene que ser sobrio, que es alerto, vigilante. Siempre está listo para ministrar a la iglesia. Número 4 vimos que es prudente, debe ser prudente, que tiene control, puede controlarse. Calificación número 5 lo vimos también, es decoroso. Entonces el pastor no es extremo, es compuesto, reservado, no es así muy exagerado, muy ruidoso, escandaloso. Las calificaciones que siguen tratan con su ministerio. También lo vimos. Dice que debe ser hospedador. Un obispo, pastor, tiene un corazón abierto, ama a todos. Su casa está abierta para cualquier persona, incluyendo a los extraños, personas no conocidas. Ama a todos. Número 7, es apto para enseñar. Apto para enseñar. Entonces el pastor es un estudiante de la palabra, tiene hambre de la palabra, puede comunicar la palabra y enseñarla. ¿Y qué es el resultado? La iglesia es edificada.
los santos son equipados para el ministerio. Eso es lo que ya vimos, entonces por eso lo fui un poco rápido. Pero continuamos. Ahora en verso 3 vemos otra categoría de este hombre de Dios para el pastor, y es su templanza. Fíjense en verso 3, y esta es calificación número 8. Dice, no dado al vino. No dado al vino. Esto significa nada de alcohol. Un obispo, pastor, anciano debe abstenerse de alcohol. Muy sabio. Muy sabio. Les voy a dar unas razones por qué es sabio. Primeramente, sabemos que el alcohol, ¿qué hace el alcohol a la mente? Cambia tu juicio. Todo lo de autocontrol se pierde. Entonces, las calificaciones que ya vimos van a ser impactadas. Solo si eres tan gordo que nada te impacta el alcohol. Tomas un 12-pack y ni lo sientes. Pero esas son excepciones. Generalmente el hombre, el que toma alcohol, le va a impactar su mente. Eso es muy obvio. Digo esto porque la influencia del mundo ha entrado a la iglesia. Pues, ¿qué es mal de tomar un poco? Y la palabra nos da mucha advertencia. Cuidado. No dado al vino. Fíjense en Gálatas 5:17. Recuérdense que hablamos de la batalla entre el espíritu y la carne. ¿Se recuerdan? La carne y el espíritu están en batalla. Dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Entonces, esa es la batalla. La carne y el espíritu batallando. Y el quien gana controla tu mente. Si gana la carne, tu carne te controla. Gana el espíritu te va a guiar, lleno del espíritu, caminando por el espíritu. Entonces, el más fuerte, eso lo vimos, recuerdan, el más fuerte gana. Y depende cuál es más fuerte, depende en ti. Quien gana depende en ti. Piensan en eso. El hombre y la mujer ellos escogen quién va a ganar. Entonces, si tú quieres victoria sobre tu carne, ¿qué tienes que hacer? Tienes que no le elementes a la carne. Tienes que elementar el espíritu. Y lo estamos haciendo ahorita. Tu espíritu estás alimentándolo en la palabra de Dios. Ahora, una pregunta. Cuando toma uno alcohol, ¿quién se alimenta? ¿La carne o el espíritu? La carne, claro que sí. La Biblia dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este verso toca el tema y es muy claro que tomando alcohol es lo opuesto de ser lleno del Espíritu. Piensan en eso. Todos queremos ser llenos del Espíritu. Si eres cristiano, quiero que el Espíritu me controle a mí. Ahora, sabiendo que el alcohol es lo opuesto, ¿por qué lo toco? Entonces, realmente esto les digo, pastores, líderes, ancianos, liderazgo, no toquen el alcohol. De hecho, sería sabio también para cada cristiano. Es lo opuesto de ser lleno del Espíritu. Y algunos, no, yo sí lo puedo controlar. Pero otra vez, es opuesto de ser lleno. Entonces, va a bajar el Espíritu. Recuerda la batalla. ¿Quién vas a alimentar? Va a ganar. Pues nadie me va a ver. Dios te ve. Entonces, esas excusas yo creo que no son válidas. Sí, es bueno tomar un poco. No, estamos hablando del liderazgo de la iglesia. No, es suficiente difícil batallar la carne. No debemos ayudar a la carne.
¿Ves? Algunos, oh no, yo sí soy fuerte. No, es una mentira. Ese es un engaño. Yo sí puedo controlar el alcohol. Es un engaño del corazón. Porque nos va a impactar la mente. Y ya no vamos a decidir cosas o discernir normal. Va a ser menos. Obviamente, va a ser menos. Y abre la puerta para ataques del enemigo. Abre las puertas. Entonces, se invita. Entonces, otra razón que un pastor debe abstenerse de alcohol es que nosotros deberíamos estar viviendo en un estándar más alto que el estándar del mundo. El mundo tiene su estándar. Toma tu traguito. It's okay. Ese es el estándar del mundo. Los que están en liderazgo, de hecho, otra vez puedo decir, cristianos, tenemos un estándar diferente que el mundo. Tenemos que reconocer esto. Viviendo en una manera, cuando nos ven a la vida, es diferente. Lo que tú dices, dónde tú vas, tus acciones, es diferente del mundo. Y igualmente acerca del tema de alcohol. De hecho, dice en la Biblia, en 2 Corintios 6:17, dice, por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces, cuando se trata de obispos, ancianos, pastores, su estándar debe ser más alto que del mundo. ¿Sí me siguen? Un estándar más alto que del mundo. Y igualmente, como les dije, yo creo que es sabio para todo cristiano. Porque cada cristiano está dando un ejemplo. No solo pastores, pero cada cristiano da un ejemplo. Y la pregunta es, ¿qué tipo de ejemplo das? Es un buen ejemplo. Sigue a ese ejemplo de él. Sigue a mi ejemplo. ¿Podemos decir esto? Mi ejemplo es un estándar más alto que del mundo. Y hay que pensar cada uno de nosotros de eso. ¿Qué es mi estándar? ¿Igual que el mundo o es más alto que el mundo? Y debe ser más alto que el mundo. Siendo cristianos. Porque a veces el mundo dice, no, está bien. No sean tan estrictos. Toma, está bien tomar. Ese es el estándar y eso es lo que nos va a decir el mundo. Dios dice algo muy diferente. Y papás, tus hijos te van a imitar. Y es interesante que tantos papás toman, pero gritan a sus hijos, tú nunca vayas a tomar, ¿ok? Y están medios así, tarantados. Pero tú no tomas. ¿Por qué, papi, tú lo haces? No, porque no lo hagas. Y así es. Perdemos, ni es lógico. Porque ¿sabes qué? Algunos usan la excusa, pero yo no me emborracho. Ok, es la excusa clásica que se escucha. Pero tú no puedes controlar que tus hijos no se van a emborrachar. Tú ya dices el ejemplo. Mi papá, mi mamá, ellos toman. Tal vez no te emborrachas, pero ellos no ven eso. Ellos nomás ven luz verde. Y tú ya no vas a controlar cuánto. Cuando ellos tienen 21 años, créeme, tú no vas a estar ahí. Entonces es mejor dar ese ejemplo, un estándar más alto que el mundo. Son razones de por qué abstenerse del alcohol. El mundo dice que es cool. Si ves todos los comerciales de la cerveza, se ve muy divertido, bailando, tirando sus chanclas ahí en el dance floor. Pero ¿saben qué? La realidad no te enseñan en los comerciales. La realidad es que esas noches de baile y divirtiéndose, como dicen, no termina así. Termina en abuso, termina en perversión, en un montón de cosas. Destruye vidas el alcohol. El mundo no dice, no te vende eso.
te vende una fiesta, diviértete. La realidad es que el alcohol destruye. Nunca he venido a mi oficina por consejería. Pastor, desde que comencé a tomar, todo me va muy bien. Fíjate. No, al contrario. Ese alcohol, perdí todo. Claro que sí, porque te dominó. Tu carne, tal vez tienes el espíritu, pero está a lo más débil posible, porque la carne ganó. Noten Proverbios 20, verso 1. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Entonces el vino, el alcohol, te hace burla de ti mismo. Y igualmente Satanás te hace burla. Me imagino que está burlándose al cristiano que dice, sí, síguele un poquito más el engaño. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que ser un ejemplo de qué es seguir a Jesucristo. Les recuerdo, es contrario ser lleno del Espíritu Santo. Contrario. ¿Por qué vas a tocar el alcohol sabiendo esa verdad? Mira, otra razón para no ser un tropiezo a los hermanos y las hermanas. Buena razón. Noten Romanos 14, versos 12 y 13. Aquí dice la Biblia, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, ¿tienes libertad de tomar? Sí, cristiano, lo tienes. Tienes libertad. Pero recuérdense, libertad es secundario al bienestar de tus hermanos, de la iglesia. Tu libertad es secundario. Y oremos que maduremos para entender esto, que no se trata de ti. Debemos pensar en otros, cómo mi acción va a impactar a mi hermano, cómo voy a impactar a mi hermana. Cuando has pensado así, Dios está haciendo una gran obra en tu corazón. Ya no estás pensando, no, pues yo lo puedo hacer, tengo la libertad. Sí, pero ¿qué tal los demás? Queremos bendecir a la iglesia. No queremos causarlos que sea un tropiezo en nuestro ejemplo. Por eso les digo, esto aplica a cada cristiano. Ahora, llegamos a otra categoría. Es su temperamento. Y aquí encontramos la calificación número 9. Un obispo no debe ser violento, peleonero. Dice en verso 3, no pendenciero. Y significa eso que no está buscando por pleito. ¿Hay peleoneros aquí? Tal vez antes, pero en Cristo ya no. Dios te dio un corazón suave. No son violentos. Leí una historia de un líder, un anciano, es un país en Europa, que él estaba encargado del ministerio de alabanza. Él no cantaba, pero era el supervisor del ministerio. Y había una hermana que su tono no llegó así como él deseaba. Y que explotó ese anciano. Sube y la saca. Y es un anciano ya grande en edad y le está golpeando con su cane, con ese palo. Él no fue calificado, se descalificó, violento, y golpeó a esa pobre hermana. Tal vez por eso está aquí Tito solo esta noche. ¿Qué pasó, Tito? Ahorita vino a mi mente. Alguien cheque en las hermanas a ver si están bien. También dice no violento, pero amable. Así dice en el verso 3. Amable, sino amable. Tiene paciencia el líder. Tomando tiempo con la gente.
escuchándolos, ser disponible. Ese es el estilo del pastor. Porque el pastor de los pastores nos dio ese ejemplo, Jesucristo. Ese es el estilo de Jesús. Noten Mateo 11, 29. Fíjense cómo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el pastor de pastores es amable y llama a los pastores de su iglesia que sean lo mismo. Aprenden de él, aprendemos de él. No es fácil, pero Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Dios nos ha dado su espíritu. Y eso es un fruto del espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Un texto muy importante para que el cristiano entienda que todo esto viene de Dios. Y por eso vamos corriendo a Jesús. Si te falta esta lista, agárrate a Jesús. Esto no va a nacer en tu fuerza. Esto va a nacer naturalmente porque estás permaneciendo en la vid y sale fruto. De repente hay transformación. Como dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Silencio, todos estamos pensando. Esta lista es Jesús perfectamente. Y Él nos está transformando, que en cada área se muestra el amor, fruto en tu vida, gozo, paz, y sigue. La calificación que sigue ahí mismo en verso 3 dice apacible. Apacible. Esto no significa que estás en acuerdo con todo el mundo, o igualmente que todo el mundo no va a estar en acuerdo contigo. Entonces, ¿qué significa? Significa si no estás en acuerdo con alguien, pues no vas a hacer un escándalo. Porque, ¿sabes qué? Vamos a tener diferencias de opiniones y en cosas así sencillas. Obviamente, si es una verdad de la Biblia, es otra cosa. Pero estoy hablando de cosas en general. A veces hay pleito entre hermanos por cosas muy sencillas. Y se pone el varón muy defensivo. Como mi opinión, porque tú no crees mi opinión, y cómo se molesta. Pero no, es bueno escuchar a la gente. Y vas a escuchar opiniones un poco raras a veces, pero está bien. Si no es algo de pleito, y lo escuchas y adelante. No haces una gran cosa sobre algo que no debe ser. Es apacible. En segunda de Timoteo 2, 24 y 25, en la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, un pastor es amable, apacible. Esta debe ser la actitud de todo cristiano. De todo, no solo pastores. Debemos soportar uno al otro. Me encanta lo que dijo el pastor y autor John Maxwell. Aquí está en la pantalla, John Maxwell. Adelante. Ahí. Dice: el ministerio no es un lugar para salir adelante, sino un lugar donde pones a los demás primero. Tu vela no pierde nada cuando enciende a otra. Este tema hemos hablado en las reuniones con los líderes, es de multiplicar. Es tu vela, enciende a otra. No pierdes nada. De hecho, la iglesia gana algo más invirtiendo. Me encanta lo que dijo John Maxwell.
Y eso nos lleva a otra categoría, su dinero. Oh, no toques mi dinero. Tranquilos, no le vamos a pedir dinero. Pero sí habla acerca de esta área, la actitud del líder acerca del dinero. Es lo que aquí la palabra trata con eso, con la actitud acerca de dinero. Porque dice en verso 3, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, que no esté borracho en el dinero. Puede estar borracho en el vino, pero también puede estar borracho en el dinero. Porque tu corazón lo anhela y quiere más. Ese hombre no debe ser obispo, anciano, pastor. En nuestra cultura, él tiene dinero. Debe ser muy inteligente. Debe ser buen administrador, porque tiene mucho dinero. Dios lo está bendiciendo. Mira qué dinero tiene. Él es perfecto para liderazgo. No es cierto. Tal vez en el mundo para una empresa, pero eso no es una empresa. Estamos hablando de la iglesia, supervisando, cuidando las ovejas, los hijos de Dios. Entonces, claro que eso no tiene nada que ver. Pablo escribió en el mismo libro, Timoteo, en capítulo 6, fíjense, 1 Timoteo, capítulo 6, verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y luego otra vez en Tito 1:7. Dice Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Noten 2 de Reyes, capítulo 5. No tienen que abrir ahí, pueden leerlo en su tiempo. Pero aquí tenemos la historia de lo que pasó a Giezi. Él fue el siervo de Eliseo. Por su envidia, por ser codicioso, ¿qué le pasó? En 2 de Reyes, capítulo 5, él trató de cubrir su pecado. Y su pecado era esto, era codicioso. Pero Eliseo lo sabía. Eliseo sabía el pecado de Giezi, de su siervo. Y Eliseo, ¿cómo dice? He exposed it, lo sacó a la luz. Gracias. Eliseo sacó a la luz el pecado de su siervo. Y era esto, exactamente esto. Giezi, él quería las posesiones del rey Naamán. Y recibió leprosía, ¿así se dice? Lepra. Quiso todo lo que él tenía el rey, pero pidió más lo que esperaba, porque recibió lepra. Entonces, no codicioso de ganancias deshonestas. Un pastor no debe esquilar al rebaño. Y es triste cuando un pastor lo hace. Y abusan de los santos que son dadivosos, de givers, que dan. Sí, ayúdame, hermanita, por favor. Qué triste. Nunca den. Si alguien te pide aquí un líder, dime, por favor. Nunca. Su dinero lo que dan es entre Dios. Que no vamos a abusar del rebaño. Muy importante esto. Porque el hombre es débil. Y aquí fácil me dan 100 y caen en la tentación. Y abusan de la iglesia.
abusan de los corazones y esos regalos que Dios da, abusan. Y el resultado obviamente es dañoso, doloroso, no solo al individual, pero a la iglesia, daña a la iglesia. Entonces una calificación muy importante, la actitud del pastor con dinero. Fíjense en Hechos, aquí vemos un buen ejemplo de la actitud de un pastor. Y lo vemos en Pedro, en Hechos capítulo 8, 18. Se los voy a leer, comenzando en verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. El hombre codicioso lo iba a recibir. Fácil, aquí voy a ganar algo. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien que yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, fíjese, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pedro tiene un corazón de pastor. Él no es codicioso. Hizo lo correcto, no para ganancia deshonesta. Fácil Pedro podría recibir esto. No lo hizo. Pastor Chuck dijo esto. Muy buen consejo, no solo para pastores, para todos. No toques a las mujeres, el dinero, ni la gloria. ¿Qué les parece? ¿Buen consejo? Claro que sí. Otra calificación vemos aquí en verso 3, ahí regresando al texto, es no avaro. Puede ser dinero, pero también es más que eso. Puede ser poder, prestigio. Por eso dice en Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces eso significa algo interesante, que tú puedes ser pobre o rico y ser descalificado. El dinero no es lo que te descalifica, es el corazón. Porque teniendo dinero no te descalifica. Es el amor del dinero. Es codicioso. Porque hay cristianos, hombres, que tienen dinero y no son codiciosos. Entonces eso no es lo que está enseñando. Pero la verdad es que es lo mismo para el rico y el pobre. Es difícil al hombre rico de no amar el dinero. Ya lo tiene, quiero más. Es difícil. Pero igual es difícil a un pobre que no ame el dinero. Entonces los dos pueden ser descalificados. Cualquiera el caso, el amor al dinero descalifica el hombre para pastor. Entonces si quieres ser rico, busca otro trabajo. UPS, quién sabe qué. Pero no pastor. Llegamos a otra calificación. Su familia, muy importante también. Todo es importante. Su familia, fíjense en versos 4 y 5. Dice, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sabemos que el matrimonio y la relación de la familia es un tipo de la relación en la iglesia. Hay paralelos que vemos en la Escritura. Lo vemos en Efesios capítulo 5. Pero aquí la calificación para un obispo, anciano, pastor, es que un pastor debe gobernar bien su casa, gobernar bien su hogar, ser líder en su casa. Ya lo está haciendo. Esto simplemente entra liderazgo, pero ya lo está haciendo en su hogar. No es que soy pastor, ahora tengo que arreglar mi casa. No, es al revés. Tu casa ya fuiste probado. Ya eres administrador. Ya estás cuidando tu rebaño, tu esposa, sus necesidades espirituales. Le estás cuidando, estás pendiente de tu mujer primeramente. ¿Cómo está su condición espiritual? Pues el pastor ya está pendiente de ella y de sus hijos. Él está calificado para
supervisar la iglesia. Y lo hace con amor. Mira, noten Efesios 6, 4. Efesios 6, 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces el pastor ya está haciendo esto en su hogar. Cuida de su familia. Y porque hace esto, los hijos obedecen con respeto a los papás. No hay una familia perfecta. ¿Sabían eso? Igual como no hay una iglesia perfecta. Casi llegamos ahí. No se crean. Pero el día que encuentras una, ya saben, muchos pastores lo dicen, el día que encuentras una iglesia perfecta, no vayas, porque la vas a arruinarla. Entonces quédense aquí. No vayan a otra. Todas las familias tenemos problemas, tenemos nuestros asuntos. Entonces, esto no significa que un pastor tiene hijos perfectos. Eso no es lo que está diciendo. Porque la calificación está enfocando en el hombre. Pero sí habla de la importancia de la relación del pastor en su familia. Porque va a cuidar lo mismo en la iglesia. Y yo creo que podamos aplicar esto en unas maneras. Primeramente tenemos que preguntarnos, como esposos, padres, ¿yo he hecho todo lo que yo puedo hacer para enseñar y preparar a mis hijos? Debemos preguntarnos a esos papás, padres, ¿estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer para enseñar y preparar a mis hijos? Si lo estás haciendo, síguele. Síguele. Segunda cosa, debemos preguntar, ¿somos los mismos en el hogar que en la iglesia? ¿Somos igual? Porque venimos a la iglesia bien guapos, todos arreglados. Y en tu casa, ¿cómo es? No estoy hablando así de lo de afuera, porque si no, estoy hablando de cómo es tu condición. En la casa debe ser igual aquí en la iglesia. Muy importante esto. O estás haciendo cosas en la casa que no quieres que nadie vea, de los hermanos, hermanas lo vean aquí. Pregúntense eso. ¿Qué hago yo en la casa que me iba a dar vergüenza que mis hermanos lo vean? Y no estoy hablando de que eres muy tragón, eres sucio. Estoy hablando de cosas más espiritual. ¿Ves? Ya sabemos que tiras tus chones en el piso, ya eso ya lo sabemos. Pero estamos hablando de asuntos del corazón. ¿Cómo es tu actitud? ¿Eres muy enojón? Aquí no, pero en la casa sí. Descalificado para liderazgo. Debe ser igual. Recuérdense, nuestro primer ministerio es nuestro hogar, nuestra familia. Si no cuidamos el hogar, vamos a fallar en la iglesia, sin duda. Y las consecuencias nunca son buenas. Sabemos lo que pasó a los hijos de Elí. Recuérdense, Elí fue un sacerdote, pero la Biblia dice que los hijos de Elí eran corruptos. Dice en 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impios y no tenían conocimiento de Jehová. Y luego más adelante en verso 24 dice, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecará contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es pesado. Y luego fíjense en capítulo 3.
más adelante, como dice en capítulo 3, verso 13, y le mostraré que yo juzgaré en su casa para siempre, para la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los estorbado. No hizo nada. Descuidó su hogar, permitió su camino de ellos. Descuidó su hogar. Gran problemas cuando fallamos de no administrar bien, gobernar bien el hogar. Somos responsables de la familia, varones. Somos responsables nosotros, nuestra familia. Y saben que en la casa, ahí es donde está la prueba. Si quieres ver un buen pastor, lo vas a ver en la casa. No en qué tanto enseña. O qué, no sé, su voz tan elocuente. El pastor que agrada a Dios lo está haciendo ya en su casa. Entonces tenemos que siempre cuidar el hogar. Primer ministerio. Muy importante esto. Lo que pasa en el hogar de un pastor es importante. Ahora venimos a otra categoría que es su madurez. Su madurez espiritual. Y la calificación aquí en verso 6 es que no es neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces eso significa que no es nuevo creyente, no es un nuevo cristiano, alguien nuevo en la fe. Pero el obispo, anciano, pastor ha estado suficiente tiempo para crecer en la palabra, conoce la palabra y puede enseñar la palabra. Entonces, a veces, si vemos un hombre que es muy celoso, tiene una gran pasión y Dios le ha dado dones grandes y las calidades se pueden ver. Va a ser un buen líder este brother. Pero Dios dice, no lo eleves muy pronto. Espera, dale tiempo. Porque dice, el orgullo es el problema. El orgullo. Porque eso dice, es lo mismo la condenación del diablo. Así cayó el diablo. Entonces es un aviso muy interesante, pero sí muy fuerte, porque así cayó Satanás. Y puede caer igualmente un pastor nuevo creyente. Orgullo. Soy nuevo y la gente lo admira y el orgullo ahí está. Fíjense en Ezequiel, nótenlo, no creo que no lo puse en la pantalla, pero noten Ezequiel 28, desde verso 12 en adelante, ahí vemos que Satanás estaba en el jardín de Edén. En Ezequiel 28, verso 12 para adelante lo pueden leerlo. Y dice que él era perfecto en sus maneras. Dice que era ungido de Dios, por Dios, como un líder de alabanza en el cielo. Lo leen en Ezequiel 28. Pero algo pasó. Dice que hubo iniquidad, orgullo en su corazón. Cayó Satanás. Algunos, ¿cómo sabes que fue orgullo? Porque en Isaías 14, noten esto, en Isaías 14, verso 13 al 15, ahí tenemos 5 declaraciones de Satanás. Que yo lo haré, y lo haré. 5 cosas, es su orgullo. Como si es como Dios, quería ser como Dios. Y Dios dice, no, así no va a ser. ¿Y qué pasa? Lo corre del cielo. Noten Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4, ahí dice la Biblia que un tercer parte de los ángeles cayeron con Satanás. Esos son los demonios. Un tercer de los ángeles, un montón. Entonces hay muchos demonios en este mundo. ¿Y por qué? Por el orgullo. Entonces es muy importante esta calificación de su madurez espiritual, para que no caiga en la misma condenación que el diablo.
Un pastor, no un neófito, novato. Ha sido probado. Ha sido probado este hombre de Dios. Tienes que pasar primero por el fuego. Un pastor tiene que pasar por el fuego primero, porque ha sido probado. ¿Probar qué? Probar que es fiel. Probar su compromiso. Probar su carácter. Y qué importante es el carácter de un líder. Me gusta lo que dijo Ruth Graham, la esposa de Billy Graham. Él no es un pastor hasta que haya pasado por el fuego. Y yo estoy en acuerdo. Probado. Y no hay una, ¿cómo se dice? Un shortcut, un corto paso, un corto camino. Algunos vienen, mira, mi beca del seminario. Oh, muy bien. Dame la posición. Tienes que pasar primero por el fuego, jovencito. Oh, viejecito, también hay grandes ya. No importa, lo importante es la madurez, estamos hablando aquí. Y ha probado. Y vimos que pasó, fue fiel. Porque no es fácil el ministerio, es lo más difícil. Yo tenía un trabajo que era difícil antes, pero ¿saben qué? El ministerio aquí es lo más difícil. Plantar una iglesia fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Y se ve muy glorioso. Oh, sí, let's plant a church. A ver cómo te va. Good luck. Si no ha sido probado primero, va a caer. Porque está una batalla grandísima. ¿No me creen? Planten una iglesia. Pero eso tiene que ser probado primero. Ya has probado y vámonos con fe. Vamos a plantar aquí una iglesia. Y el reino de Dios llega a muchos que no conocen a Cristo. Entonces, eso requiere fuego, tiempo, pasando, creciendo. También vemos en el verso 7 que se regresa a la primera categoría. Interesante que es otro énfasis. Entonces, doble énfasis sobre la reputación. Su reputación otra vez. Fíjense en verso 7, como dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Esos son incrédulos, los de afuera, la comunidad no creyente, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahí está el diablo otra vez, buscando tumbar a estos varones. Entonces, un obispo, anciano, pastor, tiene buena reputación en la comunidad, hasta entre no creyentes. Y también, obviamente, los no creyentes a veces son peleoneros con cristianos, pero no habla de esto. Pero realmente no pueden decir, no hagas trato con ese hombre, es muy tramposo. Tienes buena reputación con toda la gente. Vas a vender tu coche, eres honesto, le dices todos los problemas, no es deshonesto. Y los vendes con esa confianza. Y la comunidad te respeta por eso. Pero no significa que van a estar en acuerdo contigo. Estas son calificaciones que se aplica al pastor, al anciano, al obispo. Y dice en verso 1, regresando al principio aquí, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a orar.